Buenas y bienvenido a la segunda entrega de Agromundo, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, también en redes sociales a nivel mundial de los diferentes colaboradores. Y en esta segunda entrega también queremos darle cabida pues, a la producción de frutales de hueso en Extremadura. Y para hablar de este tema nos acompaña Agustín Sobrino, productor en Mérida, en Vegas Bajas, de frutas de hueso. Agustín, muy buenas. Buenos días. Bueno, hay que decir que Agustín, que aparte de ser productor, también tiene un trabajo paralelo, es delegado para Extremadura y Huelva de FMC. Pero hoy lo tenemos como productor. Agustín, háblanos de la producción de frutales de hueso en Extremadura, es decir, los hándicaps que tenéis, la problemática o las bondades que estáis disfrutando. Bueno, la fruta de hueso en Extremadura, como quizás en todas las comunidades, ¿no? Ha sufrido varios varapalos en los últimos años, tanto por excesos de producción, regulaciones de mercado, reestructuración varietal. Digamos que ha sufrido diferentes procesos y bueno, en los cuales creo que el agricultor de Extremadura ha sabido ir sorteando o se ha retirado. Incluso tengo compañeros que han decidido arrancar sus frutales por la imposibilidad de continuar con ellos, ya sea por cuestiones de precio, falta de mano de obra, que eso es algo que es más que obvio en los días que corren. Y bueno, principalmente esos son los factores que más problemáticas generan en cuanto a decidir si tener o no mantener un frutal. Y luego, bueno, pues ya se le suman otros factores de diferente calado, como son el tema de falta de materias activas, que hay una reducción significativa de las materias activas para hacer frente a diferentes plagas y enfermedades. La falta de agua, en los últimos tiempos sí que ha sido algo preocupante el no tener disponible o la disponibilidad suficiente de agua, ¿no? Teniendo un poco que empezar a preocuparte por este factor. Bueno, qué decir, son innumerables problemáticas que hacen que muchas veces se vayan al traste algunas plantaciones nuevas y decidas tirar la toalla porque es prácticamente imposible continuar con ello. Agustín, entonces, ¿hay agricultores que están decidiendo abandonar la profesión? Sí, hay agricultores que con cierta edad deciden o bien abandonar la profesión de fruticultor y pasarse a otros cultivos como están ahora en auge, como son el almendro o el olivar, en seto principalmente. Bueno, también el pistacho estaba por ahí en auge, ¿no? Sí, bueno, en los últimos años han surgido diferentes cultivos alternativos, el pistacho es uno de ellos. Pero bueno, considero que como especial relevancia almendro y olivo son los que se llevan la palma en este caso. ¿Vale? Entonces el tema comercial de la fruta de Extremadura no es muy rentable, ¿no? El tema de la comercialización. Hasta ahora ha sido poco rentable. Ciertamente llevamos 2 años, que hay que decirlo, a las desgracias de los demás se unen las alegrías nuestras, ¿no? O sea, cuando falta cosecha en otras comunidades autónomas o en otros países por unas u otras circunstancias, a nosotros eso nos favorece, de un modo u otro, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? La redundancia. Pero bueno, esto es algo coyuntural. Eso, si este año todo el mundo tiene su cosecha como se espera que normalmente tenga todo el mundo, puede ser pues la tónica de otros años. Agustín, vosotros en Extremadura tenéis una cosa muy buena, que es que para la fruta necesita 600 horas de frío. Es decir, vosotros eso lo cumplís perfectamente, incluso sois luego los primeros, los más tempranos, se puede decir, ¿no? Bueno, sí. En los últimos años el cambio climático también es cierto que ha reducido o aparentemente ha reducido significativamente las horas frío. También es cierto que ha habido un reacondicionamiento de las variedades, ¿no? Una reestructuración varietal, que se han ido poniendo variedades de ciclo más corto o con menores exigencias de hora frío, y todo ello lleva a que a mediados de mayo más o menos empecemos a tener fruta de muy buena calidad, ¿vale? Pues Agustín,
Agromundo, las participaciones cortitas, porque tenemos que dar cabida a otras personas Sí. de otros rincones del mundo. Pues Agustín Sobrino, agricultor de Mérida, productor de fruta de hueso. Agustín, muchas gracias por estar en este espacio, Agromundo, y bueno, y dar a conocer pues todo lo que se hace ahí en Extremadura, aunque ha sido breve, pero lo cual quiere decir que en otras ediciones podemos volver a contactar, ¿no? Cuando vosotros queráis. Un placer compartir este rato con vosotros. Pues nada, Agustín Sobrino, agricultor de Mérida y también, como he dicho, delegado en Extremadura y en Huelva de FMC. Agustín, muchas gracias y hasta una próxima vez. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Buenas, pues seguimos en este espacio de Agromundo y ahora vamos a viajar, las tecnologías nos lo permiten, vamos a viajar a hablar con un productor que tiene producción en Marruecos. Vamos a saludarlo, Ricardo Menoyo. Ricardo, buenos días. Buenos días. Ricardo, pues vamos a hablar de esa producción agrícola en Marruecos. Como productor, cuéntanos cuáles son los hándicaps que tiene el producción en Marruecos y cuáles son las ventajas. Bueno, los hándicaps que hay en Marruecos es la propia cultura del país. Ujú. Hay una cosa muy clara y es que, bueno, cada país tiene su peculiaridad y allí, bueno, pues como en todos los sitios, tienen su forma de trabajo. Y a mí lo que más me ha costado ha sido inculcar en el personal que tengo la forma de trabajar que requiere Europa, en cuanto a horarios, en cuanto a sistema de trabajo, en cuanto a controles, en cuanto a uso de tecnología. Han sido años, pero bueno, eso es uno de los hándicaps. En cuanto a, bueno, también el hecho de que el transporte hay que organizarlo muy bien para poder llevar directamente a destino, porque nosotros el sistema que tenemos es que enviamos directamente a supermercado. Ujú. Entonces, aunque todo el centro de negocio de la empresa nuestro está en el Ejido, en Almería, a nivel de facturación y todo lo demás, lo que tiene que ver con la producción va directamente, porque es por camiones completos, a supermercados. Obviamente el transporte pues, es un coste añadido y las ventajas son, en primer lugar, que hay mano de obra, aunque es verdad que se habla mucho de la mano de obra barata y es cierto, para ciertos productos es necesario porque estamos compitiendo no solamente los españoles, sino también con empresas holandesas, empresas alemanas, empresas francesas. Y en mi caso, por ejemplo, que lo que trabajo especialmente son la judía redonda, pues cuando empecé eh, a vender a los clientes, me estaba compitiendo sobre todo con dos multinacionales holandesas y con una francesa, que ellos están allí en la zona de Agadir, también están en Egipto, ¿no? Entonces, obviamente, el tener mano de obra suficiente es importante porque se necesita mucha mano de obra para el tema de la judía redonda. En segundo lugar, tener tierra suficiente, que es algo que allí encontré, también agua. Y bueno, esto me permitió tener, en este caso ahora tenemos 320 hectáreas, de las cuales hay 140 de aire libre y el resto de invernaderos, porque tenemos que hacer diferentes ciclos para completar los 12 meses del año y estamos enviando ahora mismo directamente a 11 supermercados europeos. Y digo directamente porque podemos producir y cerrar contratos todo el año. Entonces, las ventajas, agua, tierra, mano de obra, el coste y también que puedes cerrar contratos con supermercados, porque puedes tener producción propia. Ricardo, mucha presión de plaga en el sentido bueno, pues de plagas de insectos o también como están aquí en España el tema de virus. ¿Mucha presión o ahí estáis un poquito más libre de esos ataques? Se está un poco más libre porque hagáis idea, por ejemplo, yo tengo en total, son diferentes domains, ¿no? Diferentes zonas. En una de ellas tenemos 91 hectáreas, pero es que alrededor de nosotros, en 5 kilómetros a la redonda, no tenemos vecinos. Entonces, Ujú. obviamente, la concentración de invernaderos pues es un hándicap. Y en este caso tenemos menos plagas. Pero es cierto que las plagas van llegando como en todos los sitios, y este año que nos ha durado mucho las temperaturas cálidas, pues se ha propagado y
En mi caso yo trabajo principalmente, o sea, con la judía y especialidades de pimiento, pero la gente del tomate, por ejemplo, está sufriendo muchas plagas, Ujú. un Pues poquito menos. vale. Ricardo, las intervenciones en este espacio pues tenemos que dar más cabida Sí, a otros rincones sí, del mundo. correcto. Ricardo, muchas gracias por atender la No llamada hay de qué. de Encantado. AgroRadio. Y bueno, en fin, espero contar contigo en próximas colaboraciones, porque lo que queremos con este proyecto de Agromundo es hablar de la producción agrícola a nivel mundial, sin perjuicio de otros temas. Es decir, aquí estamos hablando de producción agrícola, lo bueno y lo malo que tiene cada rincón para producir pues la agricultura que ahí se adapte bien, ¿no? Muy bien, pues estupendo. Permitirme decir que el hecho de que haya un programa que permita poder contar la realidad de las cosas sin sectarismos es algo muy interesante para que cada persona pueda oír a ambas partes y cada persona pueda, escuchando a las dos partes, tomar sus propias decisiones. Creo que vale la pena. Ujú. Pues nada, Ricardo Menoyo, agradecerte que hayas estado Encantado. en esta segunda entrega de Agroproyecto, que está en pañales el proyecto. Lo dicho, Ricardo, hasta una próxima colaboración. Gracias, hasta Un luego. placer. Adiós. Bueno, pues ya estamos con la tercera participación de esta segunda entrega de Agromundo y ahora nos vamos a México para hablar con nuestro compañero Hugo Fabio Castellano. Hugo, muy buenas. ¿Qué tal? El gusto de saludar y el gusto de estar compartiendo con ustedes esta segunda entrega y escuchando atentamente las entrevistas y los aportes previos que tienen que ver con toda la actividad agroalimentaria y todo lo que tenemos que saber y todo lo que tenemos que tener en cuenta en materia agroalimentaria en general en distintas partes del mundo. Pues Hugo, cuéntanos qué nos vas a narrar hoy en esta colaboración. Bueno, el tema de hoy es un tema que creo que involucra a cada una de las personas que habitamos este mundo y que se plantea como un tema preocupante desde hace ya muchos años, el del agua. La semana pasada, iniciando febrero, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura estuvo presente en Santiago de Chile. Hoy vamos a salir un poco de México y nos vamos a instalar en Sudamérica porque precisamente en la capital chilena se llevó a cabo durante 3 jornadas, el 1, el 2 y el 3 de febrero, una reunión preparatoria vinculada con el tema de la gestión del agua, concretamente el trabajo, los trabajos que se hacen en Latinoamérica respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, el agua, su uso, su gestión en la agricultura y cómo producir de una manera más sostenible a partir del uso del agua. Por ejemplo, el caso de su uso en la cebada es importante, significativo y en otros cultivos también. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se lleva a cabo esa gestión? Teniendo en cuenta, Antonio, que Latinoamérica tiene diferentes áreas con sistemas agroalimentarios también con sus particularidades y que hay distintos usos, hay distintas regulaciones, hay distintos capítulos de consideración sobre el tema uso del agua y también diferentes avances. Estas asimetrías representan algunas brechas a nivel regional que hay que ir cerrando, como lo dijo en la jornada inaugural Manuel Otero, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Esta reunión, y aquí es el dato importante y que habrá que seguir muy de cerca, es anticipatoria, es previa a un encuentro que se va a llevar a cabo en marzo en Nueva York, organizado por Naciones Unidas y que precisamente en marzo, que es el mes del Día Internacional del Agua, atiende a lo que está ocurriendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, el del agua. Un tema de un tratamiento complejo a nivel global. Todos sabemos lo que representa el agua para la agricultura, también lo que representa el agua para las ciudades y trabajar sobre la gestión, el mejor uso, el cuidado y la parte sostenible de este insumo es un poco el detalle general de lo que se abordó la semana pasada, iniciando febrero en Santiago de Chile. En Latinoamérica, en la región, por supuesto, la preocupación existe, yo te diría que además de que existe, persiste, y es una noticia interesante y buena que se den estos abordajes, porque a veces el agua queda
como un tema acotado a algunos elementos técnicos, pero no debiera ser así. El agua es importante para la agricultura, es importante para las ciudades y una gestión eficiente, una gestión efectiva es la que puede lograr mejores resultados pensando en el presente, Antonio, pero Ujú. también pensando en el futuro de las ciudades y el futuro de la agricultura también. En marzo, la reunión en Nueva York, la semana pasada en Santiago de Chile, la reunión preparatoria, una de las reuniones preparatorias muy importantes previas a este encuentro de alto nivel que se va a hacer el próximo mes de marzo. Hugo, una curiosidad. eh, Me has preocupado, es decir, si en marzo, con motivo del Día Mundial de la Agricultura, 22, de Agricultura, no, perdón, del agua, 22 de marzo, si va a haber una reunión en la ONU, es decir, hay que tener en cuenta que actualmente sobre el control del agua o sobre el uso del agua hay muchos movimientos especulativos a nivel mundial. Nos queda poco tiempo. Hugo, ¿hacia dónde crees Eh, tú eh, que va a irse reunión en Estados Unidos, en Nueva York? bueno, el tema gestión me parece que es clave. ¿Cómo usamos el agua? ¿Cómo lo usamos en las ciudades? ¿Cómo se usa en la agricultura? ¿Y cómo hacer para que rinda el agua en términos de no derroche en las actividades agroalimentarias? Me parece que va a ser el tema o uno de los temas clave de ese encuentro del próximo mes de marzo. Ujú. ¿Cómo estáis de agua por ahí? Pues el tema agua como recurso solo es todo un tema, pero también hay que integrarlo a lo que pasa con el cambio climático. El año pasado en México, lo recordamos, lo hemos comentado contigo, una sequía muy severa afectó la región norte y casi centro de México. Es decir, hay que empezar a pensar, Antonio, en términos sostenibles, pero en serio, más allá de la declamación, sostenibles pensando en lo que vamos a cosechar en unos meses pero también en lo que vamos a poder sembrar dentro de 5 o 10 años. Ujú. Bueno, pues Hugo, agradecerte esta colaboración en esta segunda edición de Agromundo. Y creo que a nivel mundial el tema del agua va a ser una lucha, bueno, o un motivo para discusión y negociación, porque los recursos cada vez están más limitados y bueno, pues la agricultura necesita agua. Y lo que te digo, veo mucho movimiento especulativo eh, poniendo los ojos en el control del agua. Sí, de hecho en algún momento hablaremos de los criterios ESG o ASG que tienen mucho que ver en las empresas en general, en el sector privado, pero también público, sobre gestión en general. En el agua seguramente será un tema interesante para seguir. Bueno, pues eso será en otra edición de Agromundo. Hugo, lo dicho, que muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda edición y a nuestra audiencia, pues emplazarles a una nueva edición de Agromundo que será la semana que viene aquí en redes sociales y también en Agroradio. Hasta una próxima entrega.